haciendo grabación. ¿Alguna duda antes por el chat? De momento el enlace del caso clínico no lo abráis todavía, o sea, está ahí un poco para luego. Ay, si llevo 4 minutos grabando. ¿Qué he dicho? Nada grave. Vale, bueno, ¿veis las diapositivas? No, porque no estoy compartiendo. Vale, estoy grabando, pero no estoy compartiendo. Ahora sí, ahora estoy grabando y compartiendo. Vale. No sé, mi cerebro ha reseteado, parezco nueva como de primer cuatrimestre. Bueno. Bueno, vale, no he puesto la programación, vale, pues nada. Básicamente hoy son trastornos disociativos y la siguiente clase son trastornos de adaptación y ya cerramos el núcleo este de trastornos relacionados con el trauma y con el estrés. Entonces, los trastornos disociativos son un poco los grandes desconocidos. No sé si habéis oído hablar un poquito de ellos. Bueno, tú sí, Laura, porque has estado leyendo el libro y todo. Sí. Pero bueno, es verdad que a lo mejor también, ¿no? en lo que es en la calle, ¿no? La gente está mucho menos familiarizada con esto. O sea, los términos ansiedad, estrés, trastorno de ansiedad, depresión, estrés postraumático, incluso trastorno obsesivo compulsivo, son trastornos, anorexia, bulimia, la gente los conoce, ¿no? Pero esto de los trastornos disociativos no es una cosa como que esté... Hola, Noelia. Como que esté, digamos que tenga visibilidad así en la vida cotidiana. Un poco en el cine de la peli esta de Múltiple, pero... La peli de Múltiple, sí. Yo no la he visto. Pues... Está bien, ¿no? También me gusta ese actor y ese actor también lo hace muy bien. ¿Quién sale? No me acuerdo cómo se llama. Mira, bueno, lo mirarás. No voy a ni siquiera intentar tirar de memoria. Pero bueno, entonces, eso será como un tipo de trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Sí, imagino. Sí. Que es una parte de los disociativos. Pero claro, eso es verdad que eso es una parte de los disociativos, pero luego hay los síntomas disociativos, por ejemplo, ahora los veremos. James McAvoy. James McAvoy. Bueno, que veamos la peli de Múltiple este fin de semana y si queréis la comentamos, yo lo intentaré. Entonces, el tema está en que los síntomas disociativos son síntomas bastante peculiares, un rato desagradables, la verdad, y que además al no tener ninguna visibilidad las personas se suelen asustar bastante. Y de hecho las explicaciones que a veces las personas desarrollan para explicarse que tienen estos síntomas a veces son casi delirantes incluso a veces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien que lo conozcáis porque además son síntomas bastante presentes en la clínica, los síntomas disociativos así a un nivel leve, moderado, que no llegan a un trastorno de personalidad múltiple, a una amnesia disociativa. Bueno, entonces vamos a ver un poquito, bueno, el libro, el capítulo yo creo que es bastante asequible, ¿vale? Para a lo que estáis acostumbrados. Y la introducción os he cogido algunas cosas. ¿Qué tal, Gloria? ¿No te quedaste al café? Que había café con bollos después de la conferencia. No podía quedarme más para la próxima me quedo. En la necesidad me voy a quedar. Es que vino a una conferencia de estas que hacemos a veces en la facultad. Hola chicos, sí. Bienvenidos. Bueno, os lo digo también a los del chat. A veces nos llegarán mensajes, ¿no? Por Agora y eso de que hay como eventos y demás. Pues claro, estaba yo yendo a la conferencia y justo me encontré ahí a Gloria. Me acordé del nombre, o sea, ¿cómo lo veis? Y eso que estábamos fuera de aquí todos, o sea, me quedé súper orgullosa. Este es el nivel. Y nada, animaros a que, no sé, ¿te gustó? Sí, la verdad. Fue muy interesante, sí, de pensamiento, además de la profe de que da la asignatura. Se queda grabado, ¿eh? De todas formas, sí. Se queda grabado normalmente. Bueno, pues es que... Ya nos da la vida para más cosas. Pero bueno. Lo ponen en horarios de mañana, ya. A la mayoría es que es imposible. Ya, sí. Claro, sería mucho mejor si fuese por la tarde, ¿no? Para vosotros. Sí. Eso está bien saberlo.
Eso está bien. Lo que pasa es que como tienen este formato de que ponen luego un café con unas pastas, lo llaman psicobio coffee, como eso de la hora un poquito del café y tal. Que pongan vinos, que tampoco pasa nada. Así que nada, que pues eso, que a alguno que os interese y yo os avisaré de alguno que organicemos más desde personalidad y tal, que va a ser más de la clínica, pues ya os lo diré, ya os animaré porque además nos hace muchísima ilusión cuando, bueno, lo haría de verdad. Voy a ir a la poner una alumna. Me hacen caso. Sí, pero es que luego me encontré a todos los tutores, pero me encontré a Nuria, de psicología, me encontré a Nuria Carrero, de psicología del desarrollo, pero bueno, aquí. Claro, que muchos dan clase aquí. Que dan clase aquí, ¿no? Nuria da clase aquí. Sí, Nuria, sí. La otra Nuria Carrero es en San Sebastián de los ahí a ver, Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, encantados de verte por ahí. Vale, bueno, entonces, la introducción, que me parece interesante, algunas cosas se cuentan en la introducción. Así de pasada, suelta algo que es bastante importante y que puede ser materia de examen, que es que los trastornos disociativos y los conversivos en el DSM-5 están separados y de hecho lo veremos como otro capítulo en la asignatura, pero en la CIE 10 estaban juntos porque tienen algunas similitudes, ¿vale? Entonces es curioso porque el psicoanálisis, que en realidad aportó más cosas a la psicología de la que luego nos hacen creer o hacemos creer nosotros en los grados de psicología fuera de Argentina, básicamente, pues realmente en una primera etapa, fijaros, sí que se fueron a esta idea de que los síntomas disociativos y conversivos tienen que ver con traumas del pasado. Pero luego ya se liaron un poco más, se fueron a lo del complejo de Edipo y estas cosas, abandonaron la idea del trauma, ahí se fueron un poquito ya más, quizás, bueno, pues eso, y luego propusieron la hipnosis como tratamiento. ¿Síntomas conversivos o trastornos conversivos? ¿Sabéis de qué estamos hablando a diferencia de los disociativos? No. Pues los conversivos son estos como más espectaculares, tipo gente que se le paraliza la mitad de la cara o que de repente no puede hablar, que está como muy asociado con el concepto de histeria, bueno, también un poco con los trastornos disociativos. Pero bueno, ya lo veremos un poquito con más calma, pero básicamente suelen ser eso, como que la persona normalmente vive algún acontecimiento estresante y a raíz de eso le pasa algo a nivel físico bastante llamativo. Ya os digo que normalmente son personas parálisis de la mitad de la cara, de repente o ceguera o no puede usar un brazo. Y además a veces la persona tiene como lo que le llaman belle indifference, bueno, no, esa es en francés, no es indifference. Estoy un poco aburrida, pero bueno, como que no le dan ninguna importancia a la sintomatología, ¿sabes? Que le está ocurriendo algo como bastante fuerte y no le encuentran una causa médica a los síntomas y entonces, bueno, esos son los típicos síntomas conversivos. Es reversible, por suerte, sí. Sí. ¿También con un pitido en el oído? Un pitido en el oído es más un síntoma de estrés, los acúfenos se llaman, ¿no? Cuando se suenan pitidos en el oído y tal, no lo diríamos eso, no sería un típico síntoma conversivo. Y los disociativos, ya veremos que es cuando se desintegra normalmente partes de la conciencia, con luego la parte de pensamientos, de sensaciones físicas, por conducta. Es como una desintegración, digamos, de cómo funciona la mente. Y la persona lo encuentra normalmente como algo desagradable, sobre todo los síntomas de despersonalización y de realización, que de estos ya hemos hablado, ¿no? Un poquito. Acordaos también cuando vimos la práctica esta de ejemplo, la PEC de ejemplo, que la chica también decía, y me veo a mí misma, las relaciones sociales me veo a mí misma como desde fuera, como si no fuese yo, ¿sabéis? O sea, y eso era un caso real, que a veces sí que en el marco de otras sintomatologías pues se da un poco de despersonalización o de realización. Y luego están los que veremos ya como más graves y más espectaculares y también mucho más raros, pues de la amnesia disociativa, el trastorno de personalidad múltiple. Bueno. Entonces, volvamos un poquito a la introducción. El psicoanálisis en el siglo XIX un poco pues va en esa dirección.
Y lo que os digo que tanto los disociativos como los conversivos parten un poco de la histeria. Entonces, la definición de histeria, fijaros, que yo creo que es bastante interesante. Es una categoría no utilizada ya en los sistemas de clasificación que alude a trastornos mentales en los que los síntomas que no son de origen orgánico se producen y mantienen por motivos no conscientes, pero sí que dirigidos a alguna ganancia real o imaginaria. Y luego asociados habitualmente a mujeres, ya sabéis. Entonces, siempre como que los disociativos y conversivos se han vinculado mucho a la histeria y a día de hoy todavía queda un poquito como ese pozo. Hasta que un poco, a raíz de las guerras mundiales y de la guerra de Vietnam y demás, empezaron a llegar soldados del frente con sintomatología disociativa que ya no eran mujeres con histeria, ¿sabéis? Como la ceguera que se da mucho, ¿no? La ceguera como síntoma conversivo, ¿ceguera real o dices o como síntoma conversivo? Sí, efectivamente como conversivo. Sí, como síntoma conversivo en veteranas, sí, has leído que se de... Sí, la ceguera y creo que también algo de miembros. Ah, para los que a lo mejor tienen un miembro amputado, no, así. No, así como parálisis o que no pueden tipo andar. Conversivo, que no pueden andar. Y no encuentran el... Sí, puede ser. Hombre, hay muchísimo estrés, claro, estrés postraumático. Pero sí, también puede ser que se vayan a ir más por síntomas conversivos. Entonces, bueno, aquí se amplía un poco el tipo de pacientes con esta sintomatología. Y luego es curioso porque, bueno, ya veremos que esto está muy vinculado al trauma, por eso lo vemos justo después del capítulo del trauma. Y los abusos sexuales es como un estresor que habitualmente generan cuadros de trauma, estrés postraumático y demás. Entonces, fijaros, en el siglo XX se empieza a hablar de abuso sexual, que había sido algo como un tema tabú, que no se había hablado nada, pero hay un movimiento de familia, algunos familiares, algunos miembros de la iglesia, profesores y tal, que empiezan a atribuir, o sea, empiezan a decir que esas memorias están provocadas por los terapeutas. De hecho, hay un movimiento con el nombre de Movimiento de las Falsas Memorias, porque ellos, pues, se organizaron y bueno, pues constituyeron como esa asociación para defender esa hipótesis que, por supuesto, se ha demostrado que eso no es así en gran parte, ¿vale? Aunque sí que es verdad que hay que tener cuidado explorando abuso sexual porque la memoria es una cosa que está en continuo cambio y sí que es muy importante el cómo preguntemos, sobre todo si estamos en procesos ya más pues, judicializados, con evaluación del testimonio, entonces sí que es súper importante no hacer preguntas sugestivas, hacer preguntas abiertas, no hacer preguntas de si no. Con niños también se trabaja de una forma pues, muy particular en estos temas. Pero que está todos estos temas como un poco mezclados en esto de los disociativos. Y luego lo de la personalidad múltiple, que no se llama personalidad múltiple, que el nombre así del DSM-5 es trastorno de identidad disociativo. Y aquí pues también ha habido mucha polémica de si existe o no existe y demás, y de hecho algunos autores a día de hoy todavía un poco vinculados o con este pozo así de los movimientos de falsas memorias, pues dicen que también como que pueden ser los propios terapeutas los que induzcan esto, o sea, como que si tú en terapia preguntas básicamente a una persona de distintas formas, si tiene varias personalidades o si se le activan distintas personalidades, como que se van a activar en ese momento por haber hecho la pregunta, ¿sabéis? Y todavía hay algunos terapeutas como que les da miedo ir en esa dirección cuando tampoco tiene eso mucha base. Vale, ¿qué más? Por eso, los trastornos disociativos están emparentados con estos cuadros conversivos de los que hemos hablado antes, relacionados con traumas, sobre todo interpersonal grave y crónico, y también un poco cuando hay problemas de apego en la temprana infancia y demás, con los cuidadores primarios, también a veces puede dar origen a trastornos disociativos. Pero hay un mediador o moderador. ¿Os acordáis de la diferencia entre mediador y moderador, lo de la luz? Yes. Todo ya ha habido el reseteo, ¿no? Del primer cuatrimestre. Sí, hay que hacer espacio. Bueno, pues básicamente que parece que de muchas personas se emergen las mismas personas que sufren un abuso sexual o un apego disfuncional en la infancia, no todos desarrollan síntomas disociativos y parece que lo que depende es de las habilidades de regulación emocional de la persona. ¿Sabéis? Si tienes buenas habilidades de regulación emocional, aunque te haya pasado algo horroroso, puede ser que no desarrolles síntomas de disociación.
Pero si se te junta ese factor estresante, grave, interpersonal, con pocas habilidades de regulación emocional, es más probable que tengas estos síntomas, estos trastornos disociativos. Entonces, el trastorno de identidad disociativo, que sí, es el de personalidad múltiple. Sí, eso siempre te va a ocurrir por un trauma. No es que haya una persona que haya nacido con esa desestructuración química. O sea, siempre va a venir causado por un trauma en algún momento. A ver, no te voy a decir siempre, sí, pero suele ser lo más común, ¿vale? Que si se nace con trastornos de personalidad, bueno, eso ya es una gran pregunta. Sí. Es verdad que este en concreto suele ir muy vinculado a las experiencias. Y a lo mejor otros trastornos, pues si me hablas, por ejemplo, un trastorno de personalidad antisocial, que es la típica psicopatía, un trastorno límite de personalidad, pues es verdad que los rasgos de personalidad disfuncionales muchas veces están desde unas etapas bastante tempranas. Sí. Pero el ambiente siempre juega un papel. Incluso en estos trastornos que puedan tener una etiología más genética, más biológica. Entonces sí, el trauma está muy implicado. No te voy a decir que en todos los casos, pero normalmente sí viene por ahí. Más cosas, como qué es la disociación, ¿alguna idea? ¿Vosotros oís en vuestra vida cotidiana esto de estoy disociado? No. Es que, fijaros, yo el otro día, hace unas semanas, en el grupo de adolescentes que tengo los lunes, les busco un vídeo de TikTok. Por los más jovencitos, que es de bueno, yo es que no tengo ni TikTok, como no sé, a lo mejor vosotros tenéis. No. No me siento tan rara. Que básicamente compra un pollo crudo, ¿vale? ¿Lo habéis visto ese, no? Que te partes de risa. Y entonces, una de las cosas que dice es, me estoy disociando. ¿Vale? Cuando de repente empieza a estar como normal y se pone a cortar el pollo como si le diese igual. Y me llamó la atención porque digo, ostras, jope, que este es un TikTok que sabéis que no es un estudiante de psicología o un psicólogo, y ya os hago esto, ¿no? En vez de me estoy disociando, estoy disociada, algo de eso. Entonces, no sé, es algo que se maneja, es un término que se escucha un poquito más. Es una palabra como que ha calado en la población general, pero creo que no. Que no la usan como... Claro. Sí, ¿no? Que no la usan... Es como lo mismo que delirar o algo así. Sí, ¿no? Lo mismo que delirar... Un poco no en el buen sentido. Como que das un poco... O sea, como... ¿sabes? Yo creo que no lo usan bien. Ya. O sea, que tienen una idea, pero... Claro, es que él sí que me pareció que, ¿sabéis? Que estaba como relativamente bien usado, o sea, podía ser medio bien usado. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el término así, la definición? Lo que pasa es que, interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad, la emoción, la percepción, la representación del cuerpo. Entonces son un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los síntomas disociativos son súper variados. Entonces, ahora veremos ejemplos para que entendáis de qué va esto. Pero la parte de desintegración es como lo que tenéis que asociar muchísimo a disociación. Se desintegran como los distintos procesos, digamos, de la mente humana, conciencia, memoria, identidad, emoción, pero luego incluso el control motor y la conducta. ¿Y qué trastornos disociativos creéis que puede desintegrarse el control motor y la conducta? Parálisis. Parálisis, una cosa que se llama fuga disociativa, que la persona se va por ahí a hacer un viaje sin tener conciencia de lo que está haciendo, ¿sabes? Ahí ya está la parte motora, cuando la persona empieza a hacer cosas como sin básicamente tener como conciencia de lo que está haciendo, o hace algo y luego se le olvida que o sea, no es que se le olvide, es que no tiene el registro de que lo ha hecho. Esto con las personalidades múltiples pues también pasa. Una personalidad sabe lo que ha hecho la otra, pero normalmente hay una personalidad que sabe lo que han hecho todas las personalidades y luego hay otras que son ajenas, que son totalmente ajenas a lo que han hecho las demás. ¿Y se podría considerar como disociación, o sea, cuando estás ante una situación que te provoca mucho estrés y tu mente empieza a divagar hacia otras cosas o hacia otros temas? ¿Eso también es disociativo? Ahora veremos ejemplos de cómo todos nos disociamos,
en realidad, de alguna manera, en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque al final todos los síntomas... ¿Tienes calor? No, nada. Ah, vale. Porque al final todos los síntomas los tenemos por algo y cumplen una función. Entonces, la disociación en particular tiene una función muy importante en según qué momentos, ¿vale? Y suele ser atenuar la influencia de los acontecimientos vitales estresantes vividos, protegiendo a la persona al reducir el impacto psicológico de los mismos y facilitando la supervivencia. Que no es poca cosa. Es decir, por ejemplo, hablábamos el otro día de la OCM, que además ha habido todo el aniversario y tal. O sea, una persona que se despierte, imaginaros, en un vagón con gente fallecida a su alrededor y tal, en ese momento disociarse y, por ejemplo, pensar que esto no es verdad, que está en un sueño, que esto no es la realidad y tal, en realidad puede ayudar a mantener la calma, salir de ahí, o incluso ayudar a otra persona, ¿sabéis? Sí. Más que si con su mente funciona tomando una percepción, o sea, percibiendo la realidad de la misma manera que en cualquier otra situación, y probablemente no. Es un ataque de ansiedad, o sea, entonces cumple una función muy importante. Y esto es muy importante también que los pacientes lo entiendan. Que esto apareció por algo y que probablemente fue útil en un momento. El problema es que cuando se cronifica, pues ahí es cuando viene el sufrimiento y el deterioro. Vale, entonces, hay una escala muy, muy conocida, que es la escala DES, que os la nombra el libro y que habla de experiencias disociativas más normativas y más patológicas y lo considera como un continuo, ¿os acordáis? Los continuos, ¿de qué hablamos? ¿De dimensional o de categorial? Dimensional, exacto. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Básicamente a la persona se le dice que marque un número para mostrar el porcentaje del tiempo en el que te pasa esto, ¿no? Entonces vamos con el primero. Algunas personas tienen la experiencia de conducir o viajar en coche, y de repente darse cuenta que no recuerdan lo que les pasó durante parte o todo el viaje. ¿Alguna vez os ha pasado esto? Vamos a decir el 50% de... ¿Qué porcentaje? El 50%, o sea, decir, he llegado aquí y no sé ni qué he hecho ni... Joder, a mí me pasa que a veces salgo en la 8 y digo, pero me he dejado, y es que no me acuerdo. O sea, es que es muy fuerte, ¿sabéis? Pues eso es disociarse. De alguna manera, a ver, muy leve. Sí, no, sí. Muy leve, pero ¿sabes? Cuando tú has vivido algo y no tienes registro, ha habido una desintegración un poco entre tu conciencia y tu memoria, ¿no? Pues entonces realmente no hace falta ni siquiera que estés ante una situación estresante. Es que eso es más del trastorno. Ahora Claro. estamos hablando como de síntomas disociativos. Sí, no, por eso pensaba que el síntoma en sí venía a través de una situación estresante, pero entonces es que no hace falta ni siquiera que estés pasando por un momento estresante, sino que puede ser en algún momento en el que tu mente diga, uy, pues ahora voy a apagar. Sí. O sea, esto pasa en cualquier momento. Normalmente, pues eso también hay una explicación y luego, según cómo el cansancio, estar sobreestimulado también, que de repente apagas una parte. Entonces el cerebro juega con estas cosas. O sea, si lo pensáis, como yo me imagino como si hubiese como pivotes rojos de estos encendidos en una mesa, normalmente están todos encendidos, ¿no? La percepción, la memoria, la conciencia, la identidad, pero el cerebro a veces coge ahora lo apago y ahora lo apago. Pero claro, suelen ser breves y tal. Cuando de repente una persona va por la vida un año con 3 pilotos de esos apagados la mayor parte del tiempo. Vale, otro ejemplo. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse vestidas con ropa que no recuerdan haberse puesto. Lo mismo, el número. Entonces, bueno, esto ya... algunas personas no recuerdan momentos importantes de su vida, por ejemplo, el matrimonio y el día de su comunión. Pues, hombre, ¿no? También es un poquito así, pero por ejemplo, no sé dónde lo leía el otro día, de personas que, por ejemplo, han sufrido abuso sexual, imaginaos, de los 6 a los 10 años, y no se acuerdan de nada luego de esos años. O sea, pero ni de los abusos, ni de nada, de ningún recuerdo. Y es imposible que no tengan recuerdos de eso, porque son muchos años y ya se tiene memoria. ¿Recuerdos? Normalmente a partir de los 3 años o así, que es cuando ya uno tiene conciencia de sí mismo.
No sé si probablemente podéis pensar de cuándo son vuestros primeros recuerdos. Pues entre 3, 4, ¿no? 5 años, los primeros recuerdos. Vale. Algunas personas tienen la experiencia de sentir que su cuerpo no les pertenece. ¿Esto qué? ¿Despersonalización, desrealización? Despersonalización. O la experiencia de, al encontrarse en un lugar conocido, encontrarlo extraño y no familiar. Desrealización. Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse mirando la televisión o una película y se quedan tan absortos en la trama que no se dan cuenta de otras cosas que pasan alrededor. Por eso, vale, por eso os digo que la escala va de unas cosas como un poquito así más peculiares, más graves, a otras más normativas. O la experiencia de mirar al espejo y no se reconocen a sí mismos. De hecho, para las personas que tienen problemas, o sea, síntomas disociativos ya a nivel, en plan trastorno, suelen evitar muchas veces mirarse al espejo. Porque suele ser una cosa, un disparador de disociación bastante importante. Y luego en terapia, como a veces provocamos los síntomas disociativos, porque a veces hay que provocarlos en terapia para tratarlos, es con lo del espejo o haciendo a las personas mirándose su propia mano. Vosotros os quedáis mirando vuestra propia mano, en plan fijamente, 5 minutos y la cabeza empieza a hacer cosas bastante peculiares. Podéis hacer una prueba. Sí, ahora sabe todo el mundo. Bueno, siguiendo con esta primera parte, bueno, ya la siguiente parte de la limitación conceptual y modelos explicativos, me ha gustado bastante la clasificación que hace este hombre en el 89. O sea, hay cosas que de verdad que nos sigan sirviendo, está bien, la verdad. Porque hace una clasificación de la disociación según la función afectada. Fijaos qué interesante. Si es disociación de la personalidad, ¿cuál tenemos? ¿Qué trastorno? Trastorno de identidad disociativo, el de personalidades múltiples. Si es disociación de conductas complejas, está la fuga disociativa, que es esto de que te vas por ahí a hacer un viaje, es que lo llama así el DSM, os lo juro, te vas por ahí a hacer un viaje inesperado, suena hasta medio romántico. Pero claro, es fatal, sin darte cuenta de lo que estás haciendo y que a veces asumes otra identidad y tal. Y los estados de trance. Vale. Si son disociación de movimientos o sensaciones, aquí estaría esto de la histeria de conversión, que ya se va realmente a los trastornos conversivos. Si se disocia la función cognitiva, aquí estaría la amnesia disociativa, que tiene esta parte de la memoria, de no recordar. Si se disocia la percepción, está la despersonalización y la realización, que realmente es una forma extraña de percibirte o a ti mismo en relación al entorno o al entorno. Y bueno, y luego aquí menciona otros tipos de disociación, los estados de posesión, estados de corta duración, pseudodemencia histérica y luego un síndrome muy extraño caracterizada por pararespuestas, que es repetir todo el rato las mismas respuestas a distintas preguntas, amnesia disociativa y bueno, una cosa así un poco rara y poco común, el síndrome este de cáncer. Vale, y luego os hablan de varios modelos explicativos para entender la disociación y hay uno que es realmente bastante importante y los demás os lo mencionan así un poco por encima, pero en general todos los modelos para entender la disociación en general, ¿vale? Aquí todavía no hablamos de ningún trastorno disociativo en concreto. Todos hablan de procesos mentales que se pueden ver desintegrados desde los elementos perceptivos y más básicos hasta cosas complejas, o sea, se puede disociar, pues eso, como una cosa más sutil, lo que hemos dicho de que vas en el coche y se te olvida un momento que pierdes la memoria además, o cosas mucho más complejas, pues esto de irte de viaje o hacer una conducta compleja y no acordarte absolutamente de nada. Y esta teoría, que es relativamente reciente, la teoría de la disociación estructural, esto se usa mucho en el MDR, ¿lo habéis oído? Que está muy de moda, esta técnica psicoterapéutica, ¿os suena lo de MDR? Que va por lo de movimientos oculares, procesamiento de movimientos oculares y demás. Que ahora hay un mogollón de gente haciendo terapia con el MDR y bueno, es verdad que tiene algunas críticas y demás, pero para trauma es bastante potente. Y esto se trata y se les explica a los pacientes y demás. Y es muy interesante, fijaros.
como respuesta a un acontecimiento traumático, las dos partes de la disociación no, las dos partes de la personalidad. A ver, que es que estas cosas me gusta intentar corregirlas antes de pasarlas. Entonces, como considera que hay dos partes de la personalidad, o sea, la personalidad normalmente es unitaria, ¿no? Pero como respuesta a un trauma, la personalidad pues, que se divide en dos para afrontar el acontecimiento traumático, pero luego encima se mantiene así, de forma rígida en el tiempo. Entonces, fijaros, por un lado hay una parte emocional de la personalidad, que es la personalidad emocional, que es el sistema de defensa frente a la amenaza. Y luego una personalidad aparentemente normal, la PAN, y la hecho se llama así, PAN, que parece que lleva adelante las tareas de la vida cotidiana, de vincularse con los demás, cuidar de los hijos, alimentarse, ir al trabajo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que luego habría unos síntomas disociativos negativos que están ausentes en la personalidad aparentemente normal, que serían las pérdidas de memoria, sensaciones y funciones perceptivas o motoras. O sea, es decir, que cuando uno está tiene como activada la personalidad aparentemente normal, pues aparentemente no le pasan cosas raras, recuerda todo, percibe la realidad y su cuerpo de forma normal y demás. Pero a veces sí que hay síntomas disociativos positivos que intruyen, si se meten, digamos, en la personalidad aparentemente normal, que suelen ser experimentaciones traumáticas, alucinaciones o síntomas ya que son egodistónicos. ¿Os acordáis de esto de egodistónico? ¿A qué se refería lo de egodistónico, el término este? Versus egosintónico. Que no está... Vamos con eso. Sí. No exactamente, esto lo veíamos con la... ¿Con qué lo veíamos? Bueno, lo comenté con el trastorno obsesivo compulsivo, pero yo creo que pudo salir a lo mejor con la anorexia y la bulimia. En general, toda la psicopatología, los síntomas pueden ser egosintónicos o egodistónicos. Entonces, egosintónico es cuando te ocurre algo, ¿vale? Y te parece que es totalmente congruente con la persona que tú eres, tus valores, tus metas, lo que quieres en la vida y demás. Entonces, hay veces que hay síntomas de la anorexia que son egosintónicos, es decir, la persona básicamente se restringe la ingesta a un nivel horroroso, aterrador, pero le resulta egosintónico, le resulta reforzante, se siente bien, le gusta la sensación de estómago vacío, le parece que se está acercando a sus metas y demás. Y en cambio, egodistónico es cuando te ocurre un síntoma y te causa muchísimo rechazo. Y el extremo es a veces el trastorno obsesivo compulsivo, cuando determinados pensamientos nos aparecen, los vemos como algo horroroso y entonces desarrollamos, de hecho, una compulsión para intentar neutralizarlo. ¿Os acordáis que os hablaba? Bueno, es que siempre me acuerdo de esto, de un pensamiento de voy a tirar a mi bebé por la ventana. Entonces, como es tan horrible, imaginaos en una mamá con una depresión postparto, pues normalmente la persona se escandaliza con el pensamiento, le resulta extremadamente egodistónico, es decir, se horroriza de ese pensamiento y de lo que significa que ella o él tenga ese pensamiento y entonces desarrolla conductas, ¿no? Es antiguo, cambio mi estilo de vida, todo. Entonces, cuando aquí aparecen síntomas egodistónicos, en la personalidad aparente normal, pues son síntomas que la persona rechaza o no le resultan agradables. Es decir, que no sé si esto se ha entendido muy bien, ¿vale? Pero básicamente, aparentemente la persona está bien, pero en realidad no está bien. Entonces siempre acaban saliendo cosas de tipo de síntomas traumáticos. Y luego a veces se intenta reprimir esta personalidad emocional, esa parte emocional, pero a veces también aparece. Y entonces la persona, pues, digamos que se desestabiliza muchísimo. Y en terapia os podéis imaginar qué personalidad queremos que salga, ¿no? Que la persona se permita salir. Esto se va apareciendo, se va gestionando. O sea, esto no hablamos de personalidad múltiple, ¿eh? O sea, esto le pasa a cualquier persona que haya...
sea, pero cualquier persona que haya vivido un trauma, que haya desarrollado un trastorno de tipo disociativo y demás. Sí. Entonces, las dos personalidades de la refieres en la parte emocional de la personalidad y la parte racional, o puede abarcar todas las diferentes. No entiendo muy bien. Sí, o sea, a ver, la parte emocional sería como la que está más conectada con el suceso traumático y más como afectada por el suceso traumático. Entonces esa se intenta tapar, se intenta no conectar con esa parte y que esté funcionando como una personalidad aparentemente normal que más o menos hace todo lo del día a día como si no ocurriese nada, ¿sabes? Es más eso. O sea, más que como una personalidad o como una forma de comportar o como un conjunto de conductas, ¿sabes? Como, no sé, ¿entendéis más o menos? Nada. Bueno, entonces este es el que me parece más interesante y un poquito el que más os explican de estos modelos de la disociación. Luego luego os hablan de este modelo autohipnótico, que os dicen que las personas fácilmente hipnotizables se disocian de la vivencia traumática a través de la disociación como autoprotección, que bueno, esto sí que lo defienden muchas personas, ¿no? La disociación como una forma de protegerse de la memoria traumática. Luego hay estos dos modelos de Bask y de Sibam que son acrónimos en inglés de behavior, comportamiento, affect, sensaciones, pero bueno, básicamente son distintas partes de esto de conducta, afectos, sensaciones físicas, conocimientos, significados, que se desintegran un poco, ¿no? Entonces, el Sibam, un poco la diferencia es que enfatiza sobre todo la parte más somática, sensaciones físicas. Y luego hay otro modelo también interesante, que os lo menciona ahí, que es el modelo del factor traumático, también muy reciente, del 18, que habla un poco de, ya no del trauma, sino de vinculado con el apego. Y como cuando hay lo que llama un trauma de apego, ¿no? Un apego disfuncional y demás, que esto produce un deterioro en la posibilidad de procesar, modular e integrar estados mentales y somáticos perturbadores sin desorganizar la estructura de sí mismo. O sea, básicamente que hay ahí una serie de cosas que yo no soy capaz de procesar sin desorganizarme, sin desestabilizarme, sin desregularme, y entonces no quiero entrar ahí. Y mi forma de no entrar ahí es disociándome. Para poder, de hecho, seguir, o sea, de hecho, gente que después de un trauma sí está con la personalidad aparentemente normal, en realidad hay personas que están muy disociadas. O sea, que tienen síntomas disociativos en realidad que las cosas les parecen extrañas un poco, o que no acaban de percibir la realidad como normalmente, ¿sabéis? Pero esto es relacionado específicamente al apego. Vale. O sea, lo vincula más que a cualquier trauma, a la parte de apego. Vale, hasta aquí bien. Espera, una pregunta. Entonces, Sí, esto sería a lo mejor un opción. trastorno que tendrían a lo mejor niños que han sido dados en adopción o abandonados, algo por el estilo. A ver, ahí hay, sí, el trauma de apego, desde luego el trauma de apego más por excelencia sí que es la separación de una figura de apego. Sí. Y entonces los niños adoptados, que al final el apego se desarrolla sobre todo en el primer año de vida, que es que entonces muchos niños adoptados han podido tener esa ruptura del apego, o sea, muchos bebés adoptados. Y entonces esto sí se incluiría como un trauma de apego, pero también un apego muy disfuncional, o sea, sin que haya habido una ruptura del apego, pero que tus figuras de crianza imaginadas hayan sido súper ambivalentes, extremadamente o con unos apegos súper ansiosos, o sea, con maltrato en casa y demás, pues también. Sí. Pero esas cosas, para que haya un trauma de apego, yo os diría eso, ¿no? Pues eso, como una negligencia, maltrato emocional o físico, abuso sexual, intrafamiliar o una pérdida del vínculo por separación. Vale, bueno, pues vamos a ver algunos términos que es también... O sea, yo muchas veces lo que os pongo en estas cosas son los que luego aparecen en los cuadritos, ¿vale? Entonces, si queréis ir haciéndolo un segundo, que leo también los del chat. Julia, ¿dónde vais a ir poniendo las diapositivas? En el propio chat. ¿Me confirmáis a ver si os habéis podido descargar
Vale, sí, tenéis que entrar. Estaba en clase, pero me ha echado. Yo no he echado a nadie, os lo prometo. Lo que he hecho es no hacer el lío este de que nombre un moderador, que admite, ¿sabéis? Y si se convierten ellos en abusadores, también tienen menos trauma, ¿no? Bueno, sí, no sé si hablas del abuso sexual, imagino, pero sí, desgraciadamente hay abusadores sexuales que han sido abusados de niños. Pederastas también, sí. Pero no es que tengan menos trauma. Ya, no es que tengan menos trauma, que se han han convertido en abusadores por una serie de mecanismos perversos. Terminas una clase y llevas otro rato en otro mundo mentalmente, no recuerdas cuando has desconectado. Pues sí, esa es otra experiencia disociativa, efectivamente. Vale. ¿Cómo me pasaste leyendo mogollón? Me pasa leyendo. Sí, me pongo No, pues sí es verdad, cuando tienes que volver al mismo párrafo 20 veces... Sí, porque no soy capaz de entender este párrafo y claro. No, es que no estoy concentrada. Claro, y es que no estás está desintegradas tus funciones cognitivas. Eso es. Hablando con propiedad. Venga, pues vamos allá. A ver, vamos con la A, que esta es fácil. Vale, esa es la disociación. Vale, la B. Vale, ha sido rápida. Vale, entonces es eso, sintiéndose como si estuviera soñando, como si fuese otra persona. Vale. La C, de realización. La D, amnesia disociativa. la amnesia disociativa. Entonces, ojo, es decir, lo que os pasa leyendo el manual de psicopatología, esa amnesia, ¿vale? O en clase, esa amnesia no es disociativa, porque la disociativa es en respuesta a acontecimientos estresantes. Vale. Vale, ¿y la E? La que queda, ¿no? De fuga disociativa. ¿Y veis cómo lo define el DSM-5? Viaje repentino, inesperado, lejos del hogar, con incapacidad para recordar el propio pasado y a veces asunción de una nueva identidad. Es heavy, ¿eh? Entonces, por eso estos padres disociativos van hasta las experiencias más cotidianas que en realidad nos ocurren a todos en mayor o medida a esto. Que yo creo que es lo más fuerte. Sobre todo si asumas luego una nueva identidad. Vale, bueno, aquí está ordenado. Oye, espera, y una pregunta. Tú imagínate, ¿vale? Ya, a ver. Estás en modo fuga disociativa. Asumes una nueva identidad. Durante ese periodo, tú cometes... Para empezar, asumir una identidad yo creo que ya de por sí puede llegar a conformar un delito, pero el caso es que haces algo que entra dentro sí, pero de la ojo, normalmente no asumes una nueva identidad como tipo, me voy a ir por ahí y voy a ser Gloria. Sí, la voy a robar, no. No, eres más que tú te montas tu peli, o sea, es como si se te reseteara el cerebro con esto, con tu memoria, identidad, emociones, percepciones, todo tal, y de repente se te rellenase en plan random con lo de otra, o sea, de otra persona, pero que normalmente no es alguien concreto que hayas conocido antes ni nada. Vale. Pero luego tú cometes un X. Cometes un crimen, ¿sabes? Sí, eso vale, es algo lo que nos imaginamos todos. Efectivamente. Y te pillan y hay un juicio, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto es válido el diagnóstico que pueda hacer un psicólogo en ese momento para que sea para que sea válido en el juicio? Porque en realidad te ha pasado. Tú conscientemente no es algo que... Eso es psicopatología forense. Lo que pasa es que es muy difícil demostrar en los juicios que la persona en el momento del crimen estaba en ese estado, que realmente no se acordaba y tal. Y de hecho, ahí vamos, yo no sé si os hablo de un caso que conozco de una persona que justamente tiró a un bebé por la ventana, esto es un poco raro, tiró a un bebé por la ventana en un brote psicótico y está en la cárcel. Claro. A ver, sí, porque no... A ver, porque demostrar, o sea, que a lo mejor es verdad, pero que demostrar es, o sea, es que en un juicio, es que tienen que demostrarse. Entonces, todo esto es muy difícil. Anteriores, ¿no? Pero bueno, ya os cantaré por cosas de la vida.
voy a dirigir un curso en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Es para en septiembre. Sobre suicidio, además. Fuerte y valiente. Sí. Ya, bueno, yo creo que vamos, lo han organizado sobre todo el psiquiatra del centro, la jurista, la psicóloga del centro y tal. Pero tengo mucha curiosidad. ¿Penitenciario de hombres o de mujeres? Yo creo que es mixto. Es mixto. Y creo que puede ir gente de fuera también. No sé, yo estoy muy intrigada, ya os contaré. Bueno, os contaré. efectivamente ya nos contarás. Pero me refiero, para casos, yo creo que deben de ser, pues no es que no sé qué casos, pero bueno, a lo mejor eso, que hubiese un diagnóstico perinatal, hay penitenciarios psiquiátricos. Pero luego hay muchísima patología mental en las cárceles normales, pero muchísima. Sobre todo adicciones, una barbaridad y personalidades, disfunción, trastornos de personalidad y eso. Este tema es muy interesante. Vale, venga, vamos con el siguiente. Uy, sí, son 4. Venga, vamos con la A. Primero, personalidad, ¿no? Múltiple. Oye, esto como que está ordenado, ¿no? ¿O no? Tú lo has pasado para los meses. No, porque luego está ordenado. Ya lo hemos visto. Bueno, venga, sí es fácil. Pero vamos, sí, la primera identidad, ¿no? Sí. Que esto se dice pronto, pero tiene mucha amiga. Sí. ¿Vale? Venga, el B. Sí. Vale. 2 o más personalidades. Pero nunca a la vez. Se presenta uno, se presenta otro. Vale, la C. Es que si no debe ser hay un cacao No, en es un que, momento. claro, una personalidad son muchas cosas, un poco es esto, pensamientos, valores, recuerdos, Sí. importantes recuerdos y elementos contextuales. Vale, la C. ¿Alguna vez has tenido a alguien con personalidad múltiple? No, yo pues, vamos, de infancia y adolescencia, años. Bueno, habrá algún niño adolescente así, pero no. Tiene que ser una movida. Sí, sobre todo a la hora de plantear, porque claro, tú en la terapia, en algún momento tú le tienes que enfrentar a la realidad de diferentes personas y entiendo que eso no debe de sentir muy bien al personaje que tienes delante. Tiene que ser muy complicado de trabajar en terapias. Sí. Y normalmente suele haber trauma. Suele haber trauma por ahí, entonces a veces la personalidad más débil es la que conecta con el trauma, pero es la que está tapada por una personalidad normalmente más agresiva. Es complicado, pero sí, sí. La transformación del conflicto en personalidad. En manifestaciones somáticas, sensoriales o motoras. Lo que os decía, concepto de histeria o neurosis de conversión. Sí. Lo que os decía, las parálisis, la ceguera. Vale, y ya el D. Trauma. Por eso que no cualquier cosa es un trauma. Ojo, bienestar mental o físico de una persona. Vale, pues nada, están ordenados. Vale. Entonces, vamos ya con esto. El DSM-5. ¿Qué tenemos? Pues dentro del capítulo de trastornos disociativos tenemos el trastorno de despersonalización o desrealización, ¿vale? El trastorno de identidad disociativo, personalidad múltiple y la amnesia disociativa. Entonces, la fuga disociativa en el 4 era una categoría separada, pero aquí lo han metido con la amnesia disociativa y no he especificado que te dicen si hay fuga disociativa. O sea que vamos, por una vez han juntado 2 diagnósticos en uno, en vez de crear otro diagnóstico. Y luego lo de siempre, especificado y no especificado. Vale, entonces vamos a ver los criterios con un caso que es el que os he traído. ¿Vosotros lo tenéis, no? Sí. Lo caso real, ¿eh? Este no es mío, lo he cogido de una artículo. Chicos de casa, ¿cómo vais? El enlace os lo voy a volver a poner.
Vale, confirmadme, porfa, que podéis entrar. Gracias, chicos. Julio, una cosa. En esto primero, o sea, el suceso del bolso ocurre primero y el del pijama después. Sí. 4 meses después, de hecho. Sí, esto. Y las pesadillas, los flashbacks, es por el día de la policía, ¿no? No por el Sí, de la sí, madrugada. sí, que eso no está muy claro. Los síntomas que dicen relacionados con que dicen directamente trauma, es todo lo que le pasó con el bolso. Pruebas de realidad se mantienen intactas, como que no hay alucinaciones, delirios tipo brote psicótico, un poco eso.
¿Qué tal? ¿Ya lo habéis leído? Sí. Vale, ¿qué os parece? Clara, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Extraño? ¿No os parece plausible? O sea, ¿nos parece que esto le puede ocurrir a alguien? Sí, sí. totalmente. Pero es extraño. Ya, ¿en qué sentido? Pues que es un suceso que te pase a ti, no sé, es extraño. Ya, bueno, lo O sea, lo del... veo posible, pero es algo raro. A ver, tuvo muy mala suerte porque, vamos a ver, o sea, Sí, madre mía, que te equivocas de bolso. además no es que ella se equivocara, sino que encima la camarera es la que se equivoca al darle el bolso. Deja su bolso a la camarera, sí, y sí, se ha confundido de bolso. Bueno, sí, ahí no queda claro si ella es la que se ha confundido de Sí, algo- bolso o qué. Sí, bueno, que la camarera, parece que sí, que fue la Sí, pone algo camarera la así que como tal. que la camarera es la que le llama. Sí, sí, la camarera le comunica que se ha confundido de bolso y que el suyo se lo ha entregado a otra chica. Sí. Claro. O sea, me refiero, es que hay veces que no tiene que pasar algo, o sea, horror, o sea, me refiero, esto es un poco, sí, un poco raro, o sea, un poco raro en el sentido de, jope, qué mala suerte, porque ¿con quién te has topado? O sea, me refiero, te podrías Sí. haber confundido el bolso con cualquier hijo de vecino o de persona normal, que ya está, pero se debe de cruzar con alguien muy complicado. Y lo que no entiendo es cómo llega la policía que está ahí para... Y es a la otra, a la pobre, a la que le han insultado, que te vas a saber qué es lo que le dicen, y encima es la que acaba en el calabozo. Ya. O sea, esa... Pero Eso es- porque la detienen. La detienen, acaba en un proceso de revictimización. Sí. Pues vete tú a saber. Vete tú a saber. A ver, le crean la ficha policíaca y yo me imagino A la ver, típica escena. ¿no? claro. Y la otra flipando, ¿qué hago aquí? Claro, es como... ¿Cómo te puede cambiar la vida de un momento a otro, eh? Sí. Entonces, bueno, sí, es todo un poco raro, o sea, es un poco raro, efectivamente, como dice Clara, o de muy mala suerte verte en esa situación, pero es real. Y claro, encima le tenía que haber pasado a una chica ya con cierta vulnerabilidad, ¿no? Sí. ¿O qué? Hombre, yo creo que en cualquier caso a esta chica le hubiera pasado una pelea en un bar y le pasa lo mismo. Ya. Entonces, porque en realidad, por lo que cuenta aquí, lo que a lo mejor despierta todo este rollo es cuando se siente desprotegida, débil, incomprendida. Eso te puede pasar en un momento, en vez de con el bolso y tal, ahí en el bar mismamente y de repente nadie te defiende, te encuentras sola. Ya, o sea, que ya. tiene todas las papeletas. Ya, que lo que le ha disparado el tema, sí. Arantxa ya más allá y dice, le siente falta el alcohol. Si la detiene igual es porque ha hecho algo que no recuerda. Bueno, ya eso es irte, a lo mejor... No lo sé, no lo sé. Bueno, vamos allá. Bueno, a ver, antes de ver criterios, ¿qué creéis que hay de diagnósticos? Yo digo amnesia. Por lo que sabéis, disociativa. amnesia disociativa, Yo diría que hay estrés postraumático. estrés postraumático, Clara, estrés postraumático, trastorno de realización. Ostras, que es- Hasta listada. Bueno, vamos a ver. ¿Porque esto califica como suceso traumático? Sí, ¿Qué? Contra su bienestar. Claro, queda la clave porque no todo es trauma, no todo, o sea, para considerar que, o sea, para que haya estrés postraumático tiene que haber habido un suceso, a ver, un evento traumático. sí. Y los eventos traumáticos tienen una serie de características, no todo es un evento traumático. ¿Esto creéis que califica como un evento traumático? Que me llevas bien por ahí, Gloria, que has dicho. Sí, no, yo diría que sí, porque afecta a su bienestar emocional, ¿no? Y físico, no sé, las Hombre, la situación. amenazas esas también podrían. Bueno, vamos a ver. Pero aquí se mezclan cosas, ¿no? Se mezclan un trauma con una especie de amnesia disociativa. Luego veremos que hablamos del episodio, ¿no? Que este es el que tenemos que ver qué ha ocurrido ahí, porque eso es muy llamativo. Sí. Se despierta a las 11 de la mañana con los pantalones del pijama sin parte de arriba, sin saber cómo ha llegado ahí y se había tomado 2 copas, ¿eh? Ojo. Pues eso decía la compañera que le sienta muy mal el gato.
se le había puesto algo en la vida. ¿Qué? No, que le sienta muy mal el alcohol. Ah, que le sienta mal. No, como me han puesto la actividad. Jo, imagínate, no. Vale, bueno, vamos a ver si tiene o no tiene amnesia disociativa. Entonces, ¿cuáles son los criterios del DSM-5 para la amnesia disociativa? Incapacidad para recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Que suele ser selectiva de un suceso o sucesos específicos, o amnesia generalizada de la identidad y la historia de vida, cuadros muy graves. O lo que os hablaba yo de este caso, que de los 6 a los 10 años no recordaba nada. Los síntomas causan malestar clínicamente, bueno, esto es lo de siempre, de deterioro, y no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, una afectación neurológica o médica, y, importante, no se explica mejor por un trastorno de la identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo importante o leve. A mí me encaja. Y hay que especificar sí con fuga disociativa, que es lo de deambular, irte al viaje Claro, porque la tía se pira por ahí en pijama. Bueno, no sé si lo podemos calificar de viaje. Entonces, ¿hay o no hay Bueno. amnesia disociativa? A ver. O sea, tú cuando además dices- dirías que con fuga disociativa. Yo con fuga, o sea, claro, tú como, a ver, tú estás en tu habitación tan ricamente durmiendo y de repente coges, te piras y apareces horas después, pero claro, tú apareces horas después, despierta en mitad de un pas. Tú te has jugado, no te has ido muy lejos, pero te has ido. Y encima no te acuerdas de dónde habéis estado ni qué haces. Ay, me paso de risa. A ver, desde casa, acabar en la cárcel puede serlo. A ver, los de casa, ¿tiene o no tiene amnesia disociativa esta mujer a la que a él le tenemos que dar nombre, por cierto? No tiene. María Eugenia dice que no tiene. Más chicos, Clara, Damaso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ver, yo diría que no, porque no sé, o sea, se explica mejor por trastornos de estrés postraumático, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Es que no sé si lo llamaría, o sea, No tiene. de un suceso traumático, porque es una persona que tiene un síndrome de intestino irritable que tiene que ver mucho con el estrés, ¿no? Entonces, es una persona que ya vive estresada, que tiene una situación familiar bastante importante, así que tampoco diría que, que es cualquier cosa del ámbito de tu vida diaria, para ella sí que puede ser un catalizador, pero no porque la situación en sí sea traumática. Pero un trauma para unos puede ser un Sí, no, sí. Para ella a lo mejor eso le ha impactado muchísimo, a lo mejor a otra persona no le impactaría nada que... Pero si ya ha tenido una situación estresante, cualquier cosa ya le resultará un trauma, porque ya tiene una situación, claro, pero vamos, o sea, esto... Bueno, vamos a ver. Vamos, el caso es que a mí me ha encajado y lo estoy... Para mí también es un trauma. A ver. ¿Esto es información autobiográfica importante, de naturaleza traumática o estresante? Hombre, no sabe cómo acabas y qué has hecho para acabar en el calabozo, pues importante es. A ver, pero es que yo no nos leímos, o sea, hay amnesia, vale. O sea, me refiero, hay una parte que no recuerda. Ojo, para que sea amnesia tipo disociativa, Sí. tiene que ser que tú algo biográfico importante, naturaleza traumática, Vale, lo hayas pero que te haya olvidado. pasado antes de esa situación. O sea, que justo, o sea, es como si ella hubiese olvidado, imagínate, no se acordase absolutamente nada, imagínate de qué pasó, dice, no tengo recuerdos desde que me amenazaban y tal, desde que me subieron al coche policial, no tengo ningún recuerdo. Sí, o sea, es el recordar el propio hecho traumático. Vale, pues si tienen capacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, ¿sabes? O sea, porque ella en realidad estaba durmiendo, quiero decirte, había salido, o sea, a un hotel
No, pero cuando le pasa lo de la policía, ella no está durmiendo. No, no, pero me refiero, lo que estamos valorando si es amnesia disociativa o no, es que se duerme a las 6. Sí. Y básicamente no recuerda nada desde las 6 a las 11, que se despierta en el pasillo. O sea, lo que no recuerda es, ¿no? Pues haber salido al pasillo, haber... ¿Eso es un evento estresante? Ah, no lo sé, no. De naturaleza traumática. No. Porque eso es lo que ha olvidado, porque lo otro lo recuerda súper bien. Lo traumático, de hecho, lo recuerda demasiado. O sea, tiene flashback, pesadillas, tiene todo el cuadro así de revivir el trauma. ¿Vale? O sea, que entonces aquí, digamos que por que en el criterio A no diríamos que no se cumple, ¿vale? Y luego aparte, ahora veremos si tiene o no estrés postraumático o estrés agudo o trastorno de identidad disociativo, que si tiene uno de esos no se puede... Porque vosotros no lo habéis descartado por el criterio A, lo habéis descartado porque creéis que tiene estrés postraumático. Vale, pero ahora que no entendéis, lo de que el A no se cumple mucho en este caso. Vale, los del chat, los de casa... Acaba en el calabozo porque el otro la denuncian por algo que han considerado, por algo que ha hecho. Parece hasta un timo. Sí, vete a saber. Porque no lo sabemos. Pero la cosa es que la policía, efectivamente, pues... Bueno, actúa, no, que luego la liberan enseguida, claro. Vale. Y luego también decíais, puede haber, decían desde casa, puede haber habido despersonalización en esto que estamos intentando también explicar de que se despertó a las 11 en el pasillo. Sí. O de realización. Yo también lo he pensado, pero creo que no hay trastorno porque te pone que tienes que persistir. Claro. Claro, entonces, no es lo mismo, o sea, los síntomas de despersonalización o de realización, que lo que has dicho, los podemos tener en nuestra vida cotidiana o los podemos tener sin que haya trastorno. Otra cosa es el trastorno, es como un poco con lo del ataque de pánico, ataque de ansiedad, ¿os acordáis? Sí. Que se puede dar y no ser un diagnóstico de trastorno de pánico. Vale, entonces, para que haya despersonalización / de realización, está junto en el mismo trastorno, ¿vale? Tiene que haber experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, de realización o ambas. Y ahora definimos la despersonalización por lo que ya sabemos, ¿vale? Distanciamiento de uno mismo, sus pensamientos, sensaciones, alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad o ausencia del yo, empetamiento emocional. Entonces, fijaros, sentido distorsionado del tiempo o alteraciones de la percepción. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la disociación? Hablábamos de la memoria, de que se puede desintegrar también la memoria. Vale. Y luego la de realización, experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Las personas son los objetos, se experimentan como irreales, como en un sueño, nebulosos, sin vida o visualmente distorsionados. Entonces, lo que le ha ocurrido a esta mujer del pasillo, ¿es despersonalización o es alguna de estas dos cosas? Resumen. ¿No? ¿Podría ser despersonalización? ¿Desde casa qué decís? ¿Ha tenido despersonalización, desrealización? Alteración de la percepción. Sentido distorsionado del tiempo. No, porque tampoco se habla de que... O sea, lo que pasa es que ella desde las 6 hasta las 11 no se acuerda de lo que ha hecho, pero no veo ningún síntoma ni de despersonalización y de desrealización como que tampoco. Vale, estoy de acuerdo, no hay. Ahora, ¿es una experiencia disociativa lo que ha tenido, un síntoma disociativo? ¿Por qué? Porque se ha desintegrado. Claro. O sea, entonces, la clave de la disociación es que se desintegran distintos componentes del cerebro. Entonces, ahí está la conciencia, la memoria, las sensaciones físicas, la conducta. ¿Sabéis? Entonces, ahora veremos si su experiencia disociativa, que sí podemos decir, en base a la definición que hemos dado de disociativa, que es una experiencia disociativa, encaja en algo del DSM-5 o no. De momento no nos encaja en nada. Vale. Bueno, entonces, quitando a esta pobre, por favor, vamos a darle un nombre. Es que no sé por qué no le he puesto nombres y a todos les pongo un nombre.
Micaela, la podemos llamar. Micaela, vale. gusta, Me encanta, Micaela. No, además es bonito, Micaela. Gracias, Laura. Vale, entonces, Micaela. Al margen de ella, vamos a imaginarnos otra persona. Si tiene experiencias de despersonalización o de realización, ojo, persistentes o recurrentes, ese es el criterio A. Puede ser una solo, o sea, solo de despersonalización, solo de realización o las dos. Vale. Criterio B, que nos decía Noelia, las pruebas de realidad se mantienen intactas. Imaginaros una persona en un brote psicótico que piense que sus venas por dentro se están retorciendo y uniendo y formando bucles y tenga como esas sensaciones físicas. Y se lo crea a pies juntillas de que está, por ejemplo, haciendo eso su cuerpo. Pues, entonces, ahí en ese sentido, la prueba de realidad no está intacta porque tú estás o sea, tú tienes claro que está pasando algo que en realidad no está pasando. Claro, o sea, esto lo que te dice básicamente es que tú te asegures de que esto no es un delirio psicótico, en resumen. Que no hay alucinaciones o un delirio que explique esto. Pasa que esto es un poco confuso porque hay personas con despersonalización de realización que para explicar sus síntomas pueden desarrollar lo que puede parecer un delirio psicótico. Porque, a ver, tú imagínate que tú te empiezas a sentir súper extraño, ¿vale? Es verdad, es una sensación horrorosa. Que no eres tú, que esto es raro, que esto es como un sueño, como si tú no fueses real, como si el entorno no fuese real, como si tal. ¿Sabéis cuál es una explicación que puede parecer delirio psicótico que se da mucho en pacientes? Que se crean que están en coma y que entonces no están realmente aquí, sino que están en un hospital en coma y se tienen que como despertar de un coma y entonces ya todo lo percibirán normal. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, cuando te viene una persona, ostras, es difícil, Sí. ¿vale? Y a lo mejor es una persona que no tiene una esquizofrenia, ni una psicosis, ni nada por el estilo, pero que como los síntomas de despersonalización son tan horrorosos y si ya lleva mucho tiempo con eso y tal, ¿no sabes qué te pasa? Pues, bueno, mucha gente también es más que me estoy volviendo loco y cosas de estas, ¿no? Pero como a veces puede parecer medio delirante, por eso es muy importante este criterio de que las pruebas de realidad se mantengan intactas. Entonces, normalmente cuando normalmente, os digo, no hay alucinaciones, no hay delirios y la persona es más tipo, no sé qué me pasa, esto es horrible, me estoy volviendo loco ¿vale? Y luego el celo de siempre, también el de lo de siempre y luego, ¿qué tenemos que descartar? Esquizofrenia, por ejemplo, ¿por qué? Por lo que estamos diciendo. Trastorno de pánico, depresión mayor, trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático. Ahora, si tengo estrés postraumático, ¿no puedo hacer un diagnóstico de despersonalización de realización? Yo creo que sí, pero tu trastorno inicial sería el del estrés postraumático con... Sería un secundario. Vale, sería una sí, es decir, pueden diagnosticarse las dos cosas, pero lo que me tengo que asegurar es de que si los síntomas se explican solo por un diagnóstico, no voy a hacer dos, ¿vale? O sea, eso es lo importante. Normalmente el estrés postraumático, si hay los dos, probablemente el de TEP será el principal porque será el más grave o el original, pero bueno, o sea, esto se puede complicar mucho. La despersonalización de realización y volverse al diagnóstico primario. Vale, ¿lo entendéis? Básicamente, despersonalización de realización frecuente, recurrente, que provoca un malestar y que sin delirio, con pruebas de realidad intactas. Bueno, personalidad múltiple. Micaela, ¿alguna sospecha de que pueda tener personalidad múltiple? En principio no, ¿no? ¿O sí? No, porque no sé,
nada aparente. Por poder puede, porque a lo mejor de la que está hablando aquí es la... ¿Te imaginas otra personalidad? Claro, a ver, por poder, nosotros no sabemos con quién estamos hablando. Puede que sea Submicaela la que está aquí contando la historia. Ya sería demasiado. Buah. Que eso sería un giro muy de... Tú tienes que hacer guiones de cine o algo. No, ya las películas son tremendas. Sí, pero que la P con Sí, con la P, cuidado, a ver si van a acabar con 5 o 20 diagnósticos en el caso de la P. Bueno, ya sabes Yo que hablaría un poquito con los compañeros, sí. A ver si nos vamos a ver. Visto lo visto, necesito una segunda opinión. No, pero bueno, vale, todo bien, no, ahora sí, tienes ojo, que yo lo veo. Bueno, vamos a ver, criterio para el trastorno de personalidad múltiple. Perturbación de la identidad por 2 o más estados de personalidad bien definidos, que en algunas culturas se puede escribir como una experiencia de posesión. Hay una discontinuidad importante del sentido del yo, identidad acompañada de alteraciones del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, Y estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o por el individuo. ¿Sabes? Es decir, el individuo puede no tener conciencia de las 2 personalidades. Y lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido. ¿Qué os parece? Que esto, efectivamente, esto ya... la noche de sucesos... No lo podemos explicar. Es que, ¿por qué es tan importante que haya lapsos recurrentes en la memoria para mantener 2 personalidades? Esto de que haya varias personalidades. Porque uno domina. O sea, que ¿por qué lo de la memoria es tan importante? Que haya lapsos de memoria, es un criterio. O sea, si no hay lapsos de memoria... ¿Por qué no nos imaginamos un caso de una persona que tenga 2 personalidades y que no tenga lapsos de memoria? Pues porque en realidad está consciente en todo momento. O sea, que el hecho de que tú tengas identidades diferentes es que tienes uno que es el principal, que estará en algunos momentos, y el otro que estará en otros diferentes, dependiendo de a qué situaciones te estés enfrentando. Entonces, si tú tienes una personalidad dominante que está en un acontecimiento, digamos un cumpleaños, tu personaje secundario no está presente en ese momento, estaría como apagado, por lo tanto tú no podrás recordar ese acontecimiento en sí, aunque sí que pueda haber conversaciones, por decirlo de alguna manera, entre las 2 personalidades, pero eso ya no sería... Conversaciones me refiero a que habrá cosas que uno de ellos sepa que el otro no. Claro. A ver, la clave está en que una parte muy importante de nuestra personalidad son, igual que hablábamos de identidad, son nuestras memorias, ¿sabéis? Sí. Entonces, o sea, realmente es... Por eso se llama trastorno de identidad disociativa y no de personalidad múltiple, porque si os acordáis de la definición de identidad, que es muy chula, es como todo el paquete, ¿vale? Y el paquete incluye pues tus valores, tus objetivos, tus formas habituales de comportamiento, de percibir el entorno y tus recuerdos. Entonces, como hay 2 identidades realmente disociadas, pues cada una va con su paquete de recuerdos y cada una va acumulando sus recuerdos diferentes porque hay lapsos de memoria. ¿Son recuerdos selectivos entre las personalidades o cada personalidad lo recuerda de una manera diferente? ¿Me explico? Sí, no, suelen ser, a ver, hay una parte de recuerdos como diferentes, o sea, a ver, por un lado, claro, estaría imaginar los recuerdos del pasado y del pasado más lejano, que ahí suele estar el trauma, una persona que accede al, como es muy habitual, eso no es un criterio, pues muy habitual que haya habido un trauma, entonces normalmente una personalidad accede al trauma y la otra no, del pasado. O sea, tal cual, no es que accedan al trauma de forma diferente, sino que hay o no hay acceso. Y luego ya de los eventos más recientes, pues ya los sucesos a los que se haya activado cada una de las personalidades. Sí, pero no, o sea, es más, no es que lo recuerdo de forma diferente, sino que lo recuerdo que es como que son 2 personas, realmente, ¿sabéis? O sea, es como que estás como viviendo 2, o vives una o vives otra, sí, es un poco así. O sea, os activa una, se activa otra, ¿vale? ¿Bien? ¿Y lo de las unidades de posesiones?
Y lo de la experiencia de posesión es como que que en algunas culturas de lo que te van a hablar a lo mejor no es de personalidad múltiple, sino de como que la persona está poseída. ¿Sabes? Como que le van a dar esa explicación. Bueno, que causa malestar significativo, madre mía. O deterioro, ojo, porque hay veces que según la personalidad puede haber un malestar o no. No es una parte normal de la práctica cultural religiosa y en los niños no debe de confundirse con la presencia de amigos imaginarios o similar. Y bueno, no se puede atribuir a efectos de una droga, tal. Vale, pues ya hemos acabado los trastornos. Hemos visto amnesia disociativa, hemos visto trastorno de personalización de realización y hemos visto identidad disociativa. Entonces, ¿qué le pasa a Micaela? ¿Tiene uno de estos o no? Yo sigo en mis 13. ¿Tú sigues? Yo sigo en mis 13. Con el de amnesia disociativa. Sí. Bueno, pero... Aunque también aquí hay otro que es como en plan de otro trastorno. Claro, vamos con eso, vamos con eso. A ver si se explica algo con alguno de estos. Y si no, ya nos tenemos que ir al plan B, que es el de estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí especifico el motivo, ¿no? Entonces, aquí ocurre que cuando las interrupciones no son demasiado intensas del sentido del yo y del sentido de la identidad, o alteraciones de la identidad o episodios de posesión en un individuo que refiere a amnesia no disociativa. ¿Vale? ¿Qué os parece? Pone crónicos y recurrentes. De síntomas disociativos vistos. O sea, pero aquí hablamos del trastorno de identidad. O sea, es que es como un trastorno de personalidad múltiple light. Las interrupciones del sentido del yo no son muy intensas. Las alteraciones de la identidad, bueno, un poco así. Explica un poco raro, es que el DSM a veces explica un poco raro. Vale, aquí, personas que han sufrido torturas, encarcelamientos, secuestros, sectas y tal, es una situación particular y lo que vamos a decir es esto, alteración de la identidad debida a persuasión coercitiva prolongada e intensa. Esto, ¿cómo se llaman los policías los policías, los cuerpos de seguridad que se hacen pasar por los infiltrados, sí. Imaginaros. Claro. Jesús de Google. Luego, reacciones disociativas agudas a sucesos estresantes. Duran por lo general menos de un mes. Ah, por cierto, ¿habéis visto criterios temporales en estos trastornos? Nos han dicho 6 meses, 1 año y tal. Está sin criterios temporales, o sea, que lo que queramos. Bueno, que esto es sobre todo para lo que dura horas o días, o sea, el que acaba de salir del atentado del 11M, ¿vale? Para que me entendáis. Y tiene reacciones disociativas, si tuviéramos que hacer un diagnóstico sería esto. Y luego el trance disociativo. Hay una reducción aguda o pérdida completa de la conciencia del entorno inmediato que se manifiesta como, ojo, apatía o insensibilidad a los estímulos del entorno. O incluso con una parálisis transitoria, pérdida de la conciencia. Lo llamaríamos un trance disociativo. ¿Le pasa a Micaela? No. Tampoco. Vale, y ya está, ya tenemos el no disociativo, o sea que no hay tampoco un trastorno de identidad disociativo. Y ahora tenemos el no especificado, que esto es básicamente que no especificamos, o sea que hay síntomas disociativos, pero no nos mojamos. Así que, ¿qué nos queda, chicos? Aparte que recomendaros un podcast de... Aparte, este me gusta mucho porque la psicóloga reconoce que ella misma ha experimentado síntomas disociativos y habla un poco de ello. Aparte de explicar qué es la disociación y demás. Psicóloga, máster en sexología y terapia sexual. Vale, entonces solo nos quedamos a recordar lo del estrés postraumático. ¿Y qué tiene Micaela? Pues es que solo nos queda el estrés postraumático, chicos, entonces. Tú te podías haber disociado ya el resto de gracias. Vale, entonces, bueno, puedo sacar las diapositivas, pero vamos, si tenéis el libro de la clase anterior, está también en la página 113, entonces. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o se trate de una amenaza en una o más de las siguientes formas. O sea, el criterio es si ha habido trauma, ¿vale?
Página 113 del libro. ¿Lo tenéis o pongo las diapos? Lo tenéis, ¿no? Pues entonces voy a dejar de compartir y así leemos también bien a los del chat. Vale, entonces. Experiencia directa al suceso, presencia, conocimiento. Bueno, ¿ha habido? ¿Se cumple el criterio A? Sí, porque no, me imagino que no le habrán, si ha tenido amenazas, no habrá sido nada bonito lo que le hayan dicho, ¿verdad? Vale. El B, presencia de uno o más síntomas de intrusión. Recuerdos angustiosos, sueños o reacciones disociativas en las que el individuo siente como si se repitiera el suceso traumático, malestar psicológico al exponerse a factores relacionados con el suceso. Vale, o sea, síntomas de reexperimentación hay, ¿no? Sí. Presenta reexperimentación de lo sucedido con pesadillas y flashes. Vale. Vale, evitación de tipo conductual o cognitiva hay, que es el criterio C, que tiene que haber una de las dos. Evitación de los estímulos y los entornos. Vale, evitación, vale, perfecto, también, check. El de alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. Embotamiento emocional. Hipervigilancia y irritabilidad. Bueno, hipervigilancia, ese ya nos vamos al siguiente, ¿eh? Ojo a ley de hiperactivación. También expectativas catastrofistas. Expectativas catastrofistas, sí, creencias o expectativas negativas y persistentes exageradas sobre los demás o el mundo. Y en general un estado emocional negativo, ¿no? Porque de hecho acude con una clínica ansioso-depresiva, que es lo que más meteríamos aquí. Y luego hiperactivación alerta. Activación, dificultad para dormir y hipervigilancia, o sea que también cumple el E. ¿Han durado los síntomas más de un mes? Más de 3 meses. Vale. ¿Y hay malestar clínicamente significativo? Sí. Muy bien. Y ahora, vale, pues hay que cumplir los criterios. Vale, tiene estrés postraumático, eso es lo que le pasa a mi cara. Era un caso un poco trampa porque hoy no veíamos estrés postraumático. Y ahora podemos especificar si tiene síntomas disociativos, de despersonalización o de desrealización. Pero ojo, para que haya eso tiene que haber experiencia persistente de despersonalización o experiencia persistente de realización. No. No. Y tampoco expresión retardada. O sea, entonces, ¿qué pasa con lo del pasillo? La borracha. No, es una experiencia disociativa. Pero es verdad que en el DSM, que se va mucho a todos los cuadros, pues no nos encaja en nada. Pero bueno, no pasa nada, por eso vemos más allá del DSM. Sonámbulas. Oye, que... Puede ser. Bueno, chicos, un placer. Las diapos las haremos como lo que he hecho antes, que ha funcionado. Y esta clase sí está grabada, 1 minuto 32. Así que nada, ya vemos trastornos de adaptación la semana que viene. Gracias a todos, que descanséis. Bueno, María Mercedes, no tenemos datos de que pueda ser sonámbulo, o sea, creo que no nos podríamos ir por ahí. ¿El qué, Gloria? Ha sido alcohol. La solución a esta PEC, a ver. La solución